Terminamos el miércoles antepasado con el estudio del tabernáculo, pero dijimos que vamos a tomar un par de miércoles, 2 o 3, como guíe el Señor, para hablar del arca del pacto, el arca de la alianza, que es tan importante, era el mueble más importante, el objeto más importante del tabernáculo y lo más importante de nuestras vidas, porque es la presencia de Dios. Amén. Con la diferencia, la gran y abismal diferencia con el antiguo pacto, que en aquellos tiempos solo el sumo sacerdote una vez al año podía verla, podía reunirse allí con el Señor, pero ahora nosotros tenemos entrada libre todos los días. Amén. Tenemos que aprovechar eso. Se nos va a tomar cuenta delante del Señor de nuestros actos, pero se nos va a tomar cuenta también de los privilegios, las posibilidades que Dios nos dio y si las usamos o no. Amén. Voy a repetir esto porque es importante. Dios nos va a tomar cuenta cuando estemos delante de su presencia de aquellas posibilidades que Él nos dio, de aquellas oportunidades que Él nos dio y si las aprovechamos. Entonces que el Señor nos ayude a vivir delante de su presencia. Amén. Les recuerdo las medidas, esto lo habíamos visto. Un largo de 1,10 m por un ancho de 70 centímetros y una altura de 70 centímetros. Ese era el tamaño del arca. Las varas, que estaban hechas con madera de acacia también y bañadas en oro, se colocaban en las puntas, pero no se colocaban en el sentido longitudinal, sino transversalmente. Dice que, en una parte dice que las varas podían verse desde afuera, desde el santuario. Sé que sobresalían del cortinado. No se colocaban así, sino así de esta forma. Y sobresalían. Vamos a dar lectura a la palabra en Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, desde el versículo 10 hasta el versículo 22, lo vamos a leer en la NBI, con un poquito más de claridad. Éxodo 25, 10 al 22. Y leemos en el nombre de Jesús. Un arca de madera de acacio de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su alrededor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Y pon dentro del arca la ley que les voy a entregar. Haz un propiciatorio de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlos con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. No me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Amén. Ahí vemos nuevamente la instrucción que Dios le da para hacer el arca, la tapa, algo maravilloso, habíamos hablado de esto. La tapa tenía la particularidad que no era de madera revestida en oro, sino que era de oro puro.
y con 2 querubines en una sola pieza, labrados, trabajados a martillo, un trabajo impresionante de orfebrería, ¿no? Y los 2 querubines, uno en cada punta, mirando hacia el centro y cubriendo con las alas el propiciatorio, que era la tapa. Dios le dice a Moisés, desde allí, ahí yo me voy a reunir contigo. Era, decíamos hace algunos días atrás, la mesa de trabajo, la mesa de reunión que tenía el Señor con Moisés. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde recibimos instrucción? En la presencia de Dios. No hay otro lugar. Hay una canción que cantamos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y es una gran verdad. No hay mejor posición para nuestras vidas que estar delante de la presencia del Señor. Dios le da las instrucciones, le da la medida, le dice los materiales, le dice cómo hacerlo. Aquí vemos las instrucciones que Dios le da a su siervo Moisés. Y de aquí podemos aprender y entender algo muy importante. El que dice cómo, de qué y cuándo es Dios. Eso es algo que tenemos que entender todos los que seguimos y servimos al Señor. El que dice cómo, de qué y cuándo. Esa instrucción viene de arriba. Por supuesto, la ejecución es con mano humana. Nosotros ejecutamos la obra del Señor. Cada uno de nosotros, desde el lugar que Dios nos ha puesto, ejecutamos la obra de Dios. Pero Él nos dice de qué, cómo, cuándo hacerlo, ¿no? Él nos deja a nosotros imprimir nuestro estilo, porque jamás el Señor se mete con nuestra dignidad, con nuestro estilo. Usted ve los escritores de la Biblia, todos tenían un estilo literario diferente, ¿se dio cuenta? Eran distintos los estilos literarios. Dios le dice y le revela a los escritores de la palabra qué mensaje transmitir, pero le deja a ellos ponerlo en sus propias palabras. Cada escritor lo pone en sus propias palabras. Usted va a ver que hay predicadores muy gritones, hay predicadores flemáticos, tranquilos, apaciguados, hay intermedio, hay predicadores que con un versículo te traen una palabra del Señor poderosa, hay predicadores que les gusta representar todo con la palabra del Señor, argumentar con la palabra del Señor. Bueno, en los estudios bíblicos tenemos que leer bastante, ¿no? Porque tenemos que poner el fundamento de la palabra. Dios permite que cada uno ponga su estilo. La ejecución es con nuestras manos. Póngase a pensar en esto, es un privilegio enorme ser las manos de Dios en la tierra. Ser las manos de Dios en la tierra. Una de las cosas que escuchábamos en el Congreso es el Espíritu Santo. A veces se habla de los sentidos del Espíritu. El Espíritu Santo no tiene sentidos porque es Espíritu. El Espíritu Santo se mueve a través de nuestros sentidos. Que algo de esto el Señor nos habló este domingo también. Él se mueve a través de nuestros sentidos, por eso tenemos que santificar y tenemos que consagrar el atrio, ¿no? La entrada al templo, que son nuestros sentidos, qué escuchamos, qué tocamos, qué introducimos en nuestro organismo, nuestro entendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que el Señor nos ayude. Es la forma de tener éxito, es hacer las cosas a la manera de Dios. Ahora, qué lindo, ¿no? Uno ve detalles, dice, hacele toda una cornisa, hacele algún adorno, pero muchas veces el Señor no dijo, hagan este dibujo, aquel. Dijo, hagan esto, pero Dios le dio sabiduría a los que trabajaban en esos materiales y ellos imprimieron su estilo. Vamos a hacerle tal y cual dibujo, ¿no? Vamos a hacer granadas, vamos a hacer flores, vamos a hacer, bueno, en el tabernáculo y sobre todo en el templo estaba muy representado en los dibujos el huerto del Edén. Había muchas remembranzas del huerto, lo cual nos trae un mensaje hermoso. Si hay un lugar más cercano al paraíso, es la casa del Señor. Es la casa del Señor donde dejamos de lado nuestros apuros, nuestras preocupaciones, las dejamos a los pies de Jesús. No suena el timbre, por eso en la iglesia no hay timbre. No debiera sonar ningún teléfono, ¿no? Bueno,
Dejamos la rutina, dejamos lo que nos distrae. Por eso, cuando Moisés levanta la primera tienda de reunión, la primera carpa anterior al tabernáculo, estaba fuera del campamento. El que quería encontrarse con Dios tenía que salir fuera del campamento, tenía que salir fuera de sus costumbres, rutinas, los ruidos, las distracciones, y tenía que ir a una parte ya más desértica, exclusivamente encontrarse con Dios. El arca representa, entre otras cosas, porque representa muchas cosas, pero principalmente representa la fidelidad y el perdón de Dios. Por eso el propiciatorio, una vez estudiamos lo que era propiciar, ser propicio. Dios fue propicio a nosotros, a nuestros pecados. Tuvo misericordia, nos miró con ojos de misericordia. Dios proveyó el medio de salvación. Hoy hay gente que no me interesa buscar a Jesús, o otros dicen Jesús no existió, no existe, más allá de que hay un montón de pruebas de que Jesús existió. Algunos no les preocupa, no les interesa. Sin embargo, no fue el hombre el que buscó el medio de salvación, fue el mismo Dios el que proveyó. Y hoy muchos hombres quieren inventar métodos para acercarse a Dios. Quieren inventar métodos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces en el arca vemos en el propiciatorio el perdón de Dios. La fidelidad, ¿por qué? Porque era el arca del pacto, entre otras cosas. El pacto de Dios con su pueblo. Un Dios que cumple con sus pactos. Hay un pacto de gracia que comenzó a regir a partir de la muerte y resurrección de Jesús, y hoy estamos acá como fruto de ese pacto de gracia. Hoy tenemos la presencia del Señor. A través del Espíritu Santo podemos tener esa comunión íntima con Jesucristo, podemos tener comunión con el Padre, lo cual nos está dando el indicio de que Dios es fiel a sus pactos. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él es fiel a ese pacto. Él es fiel a sus promesas, como cantamos esa canción de Marcos Witt, que nos recuerda la fidelidad de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros a serle fieles a Él. Amén. La alianza, el pacto con su pueblo, el trono de Dios. ¿Se acuerdan lo que en la última clase vimos en Apocalipsis? Que estaba, Juan ve en una visión el altar no el altar de bronce, sino el altar de oro del incienso, el de la adoración, el de la oración, y dice, ¿dónde estaba? Frente al trono de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos representado en el tabernáculo? Frente al arca del pacto, solo separada por el cortinado, que hoy ya no existe. Hoy ya no existe. Por eso no hay templo en Jerusalén. No hay templo en Jerusalén. Porque si bien tenemos lugares donde nos reunimos, pero nosotros somos los templos vivos. El día que la iglesia sea arrebatada, y este es uno de los indicios de que la iglesia tiene que ser arrebatada para que reine el anticristo. El día que la iglesia sea arrebatada, entrará en vigencia nuevamente el templo en Jerusalén, el tercer templo, que ya los judíos tienen preparado todo para reconstruirlo. Está incluso en exposición, se puede ver, está en la vía pública la menorá que van a usar, que dice que la hicieron del mismo quilaje de oro que tenía en el tabernáculo y en el templo. Y es impresionante porque uno puede ir y verla en la calle, ¿no? No se podría en Argentina hacer eso. Dejar una menorá de 33 kilos de oro, imagínese, usted deja un trapo de piso en el umbral de su puerta y se lo roban. Por supuesto tiene vidrio blindado, pero de todas formas aquí le encontrarían la vuelta, ¿no? Bueno, ya la tienen lista, pero no entra en vigencia, por eso tenemos que estar atentos, y Israel es el reloj profético de Dios. Si algún día escuchamos fehacientemente se comenzó a edificar el templo, hay muchos videos que ya empezó la reconstrucción del tercer templo. No, mentira, no empezó nada. La verdad es que todavía no. Tienen todo preparado, está el instituto del templo, ¿sí? Que es el que prepara a los sacerdotes, el que está buscando a los descendientes de los levitas. A través de la genética recuperaron la vaca de pelo rojizo, que era la única vaca kosher, apta
para el sacrificio, ya está listo eso, y se estaba edificando una casa o un edificio que es para el instituto del templo, y de ahí vino la confusión de que ya se había empezado a edificar el templo. No, el templo todavía no se empezó a edificar. Todavía en el monte Moriah está la mezquita de Al-Aqsa, está el domo de la roca, ¿sí? La cúpula dorada, todavía eso está. Y hoy con el problemón que hay con los palestinos, los árabes, con el grupo Hamas, la yihad islámica, etcétera, etcétera, no creo que en estos días, al menos en la inmediatez, comiencen a construir el templo. ¿Cómo puede pasar que se pudra todo e Israel diga, me importa 3 pepinos ahora lo que piensen los árabes, les volteo la mezquita y comenzamos el templo? Puede pasar. Israel está embalado en aplastar a sus enemigos. Cada vez que atacan a Israel es como pisar un hormiguero. Cuando se perdieron los jordanos, o Cisjordania perdió la parte de Jerusalén donde está el monte del templo, ahora se rasgan las vestiduras y lloran, pero ¿por qué perdieron esa parte? Y porque ellos atacaron. Y cada vez que atacaron a Israel, Israel terminó recuperando terreno. ¿Sí? Lo tratan de fuerza de ocupación. Ninguna ocupación, ellos están recuperando su tierra, la que Dios le dio a este pueblo que tiene más de 3.500 años. Podríamos hablar de larga data de Israel, ¿no? Pero es el reloj de Dios, hay que estar atentos. Por eso el templo, siempre Dios tuvo un templo. Hoy tenemos muchas casas de reunión, le llamamos templo porque nos reunimos nosotros, pero ya no es que tenemos que subir a Jerusalén, hablábamos de esto el domingo, sino que hoy podemos estar aquí, y aquí en la misma ciudad hay muchos otros lugares donde hermanos nuestros se reúnen, y en otras ciudades y en todo el mundo. Ya no es el templo de Jerusalén. Pero cuando la iglesia de Cristo, cuando nosotros seamos arrebatados, cuando el templo vivo sea arrebatado, empieza a regir de nuevo el templo de Jerusalén. El cual algunos, yo escuché a algunos predicadores decir, ojo con el engaño de ese templo, porque ese templo es el templo del diablo, porque ahí va a reinar el anticristo. Lo cual es un error, porque en Tesalonicenses el Espíritu Santo nos profetiza a través de Pablo y nos dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en el templo de Dios, dice, será el templo de Dios, y él va a ser un usurpador hasta que venga Cristo a establecer su reino milenial y le pegue un patadón y él, Jesucristo, el verdadero Mesías, se siente ahí a reinar, ¿no? Y nosotros con él, nosotros venimos con él. Así que el Señor nos ayuda a ser fieles. Yo creo que cada vez más el pueblo de Dios espera esos momentos, ¿no? Porque el mundo está cada vez peor, cada vez más loco. Pero bueno, hay un día que Dios tiene determinado donde Él nos va a llevar, ¿sí? Y nos estamos preparando para eso. El trono, la presencia de Dios, el mismo Jesucristo, están representados en el arca. Después, al final de esta sección, en la última clase, vamos a hablar un poquito sobre las teorías de el arca está escondida, quién la tiene, dónde está o no está más, fue destruida. Va a haber arca en el tiempo del reinado milenial en el templo, va a haber, no va a haber. Bueno, todo eso lo vamos a ver conforme a la palabra. Y conforme vamos a debatir un poco sobre las teorías que hay, ¿no? También los vamos a mencionar. Bien, el mismo Jesucristo está representado. La presencia, el respaldo de Dios no se logran de la manera que uno quiere. La vida del cristiano, la obra del Señor, etcétera, no puede realizarse de acuerdo a diseños humanos, sino que el cristiano, el siervo de Dios, debe buscar siempre la guía del Espíritu Santo, estar tiempo en la presencia de Dios para que Él revele sus planes, que Él nos revele cuáles son sus planes, sus ideas, sus diseños. Y el hombre, nosotros, lo respetemos a rajatabla. Tenemos que respetar a rajatabla los diseños de Dios. Ahora, lo que Él nos deja libre,
uno lo hace libre. ¿Mm? En esos tiempos, el templo tenía las medidas, los materiales, los colores que Dios había diseñado y había dicho. ¿Mm? Ahora, ¿por qué vamos a llamarle los templos materiales, ¿no? Son diferentes. Son diferentes. Y no hay prácticamente dos iglesias que sean igual. Algunas parecidas, pero diferentes. Porque ya no es importante el diseño del templo material, me refiero. Ahora, toda esta instrucción de Dios estricta es para la construcción de estos templos. ¿Mm? A Dios no le importa si nuestro templo tiene dos aguas, un agua, si es chapa, si es losa. Cuando entramos aquí y cada momento de nuestra vida, Él nos mira a nosotros. ¿Cómo tenemos el techo? ¿Cómo está nuestro techo? Si hay alguna gotera, si se infiltra algo que no es de Dios. ¿Cómo está nuestro piso? ¿Cómo pisamos? ¿Cómo están nuestros pasos en Dios? Eso es lo que Dios va a controlar a rajatabla, ya no esto. Ya no importa. Hubo casos donde Dios sí reveló a sus siervos un diseño y ellos lo pusieron por obra y lo hicieron así. Diseños hermosos, ¿no? Malas ideas Dios no tiene nunca. Eso usted confíe. Dios siempre tiene buenas ideas. Yo recuerdo cuando era niño y tenía, no sé, 10 años, 9 años. Le voy a revelar una parte de mi vida. Le voy a contar algo que mi esposa me carga siempre. Dice, Pablo, vos fuiste menonita un tiempo. Y es verdad. Y usted ya se está imaginando el pastor Pablo de chiquito con la jardinera, los tiradores, el sombrerito, ¿no? No. Hay iglesias cristianas menonitas en todo el mundo, Argentina inclusive, que son renovados, ¿no? De hecho, esos menonitas tenían unos cochazos, unas camionetas impresionantes, se vestían muy bien. Eran gente, la mayoría eran gente adinerada, gente profesional, eran abogados, escribanos, todo el otro. En la zona oeste de Buenos Aires, en Ramos Mejía, yo en una iglesia menonita aprendí a tocar la guitarra. Vino un profesor que enseñaba de forma muy sencilla las notas, los dibujitos del diapasón de los trastes donde iban los dedos. Bueno, yo aprendí a tocar en una iglesia menonita. Y yo siempre les cuento a ustedes que he conocido hermanos en la fe de buena posición económica, pero gente muy humilde en su corazón, gente excelente. Bueno, fue en esa iglesia. Yo conocí mucha gente de muy buena posición económica, pero tenían el carácter de Cristo. Nunca me voy a olvidar de eso. En mi pasada por esa iglesia, luego nos mudamos, ¿no? Ya lejos, a la zona sur de Buenos Aires. Pero los he ido a visitar un par de veces cuando yo vivía en Monte Grande y yo ya había agarrado vuelo, digamos, con la guitarra. Hasta me ofrecieron ir a enseñar guitarra, pero no podía, ¿no? Ya era muy a trasmano y demás. Pero me recibieron con mucho amor y demás. Y esa iglesia había comprado una propiedad que estaba cerca de mi casa y estaban por hacer un anexo. Y una vez en una reunión con los niños y adolescentes, y yo estaba ahí entre medio, vino uno de los ancianos de la iglesia, ¿no? Uno de los líderes, y dice, chicos, ¿cómo le gustaría que sea el frente del anexo, de la iglesia chiquita que vamos a hacer, ¿no? Del nuevo templo? Si hagan un dibujito o comuníquenos la idea y nosotros vamos a tomar una idea y lo vamos a plasmar en la construcción. Y yo era chico, pero yo ya pensaba en ese momento, ¿qué van a hacer el diseño de uno, ¿no? Y a mí se me ocurrió, y le dije al hermano, me gustaría que tenga el diseño del frente del templo grande, pero en chiquito. Ah, ok. Sé que los otros chicos medio durmieron, porque me hicieron caso. Y cuando edificaron el templo, ese templo más pequeño que era un anexo de la iglesia, hicieron el mismo frente
del templo grande, pero en chiquito. Yo estaba contento, porque yo era el arquitecto de esa iglesia. De paso, ¿no? ¿Cómo quedan marcadas las vidas de los niños? El trabajo que se hace con los niños, el trabajo que se hace con los jóvenes, con los adolescentes. Dejamos una marca y son cosas que van a quedar grabadas a fuego, ¿eh? Ninguno de los que hemos pasado por la escuelita bíblica nos olvidamos. Yo me acuerdo de las fiestitas de Navidad en la provincia de Córdoba, cuando tenía 2 años y medio, 3 años, tengo recuerdos de eso. Y le pregunto a veces a mi padre para ver si no es un sueño mío. Digo, che, cuando yo tenía tantos años, era así, pasó esto, sí, me dice, es verdad. Bueno, han quedado cosas muy, muy marcadas. Qué lindo que es dejar la marca de Cristo, ¿no? La niñez y la adolescencia es una edad donde quedan cosas muy grabadas, así como quedan traumas y cosas muy feas, ¿no? Que el mundo imprime muchas veces. Pero Dios tiene el poder para borrar esas marcas negativas y poner la marca de Él. Yo siempre digo, si yo tuviera que nacer de nuevo, vuelvo a elegir este camino. Lo vuelvo a elegir. Yo creo que ya no me llevarían mis padres de chiquito, iría yo solo. Aunque sea empujando el carrito de bebé, pero me iría a la iglesia. Porque en la vida hemos pasado cosas tristes, hemos pasado cosas feas, pero lo que ha quedado marcado en nuestros corazones es todo lo que el camino del Señor nos dejó. Yo siempre lo digo y se los comparto a ustedes, nosotros somos ricos. El ser humano se enriquece no solo con dinero, se enriquece con muchas cosas, experiencias, privilegios, cosas sencillas de la vida que nos enriquecieron, ¿sí? Tenemos que valorarlas. Cosas muy sencillas, de repente allí en Montegrande, en la iglesia, yo tocaba una guitarrita criolla, sentado en un banco así en frente, pero en un costado. Y una vez nos vino a visitar a la iglesia Daniel Álvarez, el guitarrista de Puerto Seguro. Y él muy humilde, un muchacho muy humilde, es un excelente músico. Cuando terminó el culto me vino a saludar y se sentó al lado mío y dice, te voy a enseñar unas notas disonantes, ¿querés? Sí, le digo yo, venga para acá. Ya me puse el antifaz a robar. En la música es algo bueno robar, les aclaro por las dudas, ¿no? Cosas que hasta hoy no me las olvidé. Entonces, capte, guarde. Cuando dice el Espíritu Santo en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga. El que tiene entendimiento, discierna. Póngalo en el tesoro de su corazón. Habrá palabras que le van a dar una salida, que le van a dar una victoria, que le van a dar una clave para su vida. Quizás hoy usted la guarda y no la está usando, no le va a hacer falta, y quizás pasen años o pasen días, pero usted tiene ese tesoro en el corazón. ¿Y quién es el que trae a la mente? El Espíritu Santo. No tengo buena memoria, pastor, no importa. Usted igual guarde, anote. Por eso es bueno el método de anotar. A mí me gusta hacer apuntes, me gusta todavía hacerlo manuscrito. Pero le puedo asegurar que aunque usted no tenga ninguna nota, cuando usted esté pasando una situación, usted tiene una palabra guardada que un día recibió en el tesoro de su corazón y el Espíritu Santo se la va a traer a la mente y usted se va a acordar. Usted se va a acordar de una prédica, usted se va a acordar de un texto bíblico, ¿sí? Por eso la Biblia es la espada del Espíritu. Ahora, si no nos instruimos de la palabra, cuando el Espíritu busque en la vaina no hay nada. Es grave el analfabetismo bíblico en los creyentes, es algo grave. Bien, los diseños de Dios, estamos hablando de los diseños. En la versión 60 vamos a leer Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Miren qué clarito Dios, ¿no? La instrucción de Dios. Mira y hazlos conforme al modelo, escuche, que te ha sido mostrado ¿dónde? En el monte. El monte. ¿Qué decíamos recién? En la reunión con la presencia de Dios recibimos los diseños.
recibimos ideas. No todo, escuche, no todo es solo con lo espiritual, con nuestra vida espiritual. Una idea para solucionar un problema, para un emprendimiento, para el trabajo, para tu negocio, para tu estudio. Dios ilumina nuestro entendimiento y no crea que Dios es limitado, que solo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para lo espiritual, que por supuesto lo principal, es lo primario, pero cuando Él abre nuestro entendimiento es para todo. Él te prende las lamparitas que por ahí faltan, tienen las roscas media oxidadas. El Señor nos prende esas lamparitas en la presencia de Dios en el monte. ¿Qué decimos cuando vamos a la casa del Señor? Subimos al monte. Venga a la iglesia. Ahí a los que están, vengan a la iglesia, los que pueden. Los que no, están trabajando, algunos con alguna enfermedad, otros porque viven lejos en otras ciudades. Pero el que pueda, venga, suba al monte, porque en el monte Dios te va a mostrar los diseños. Creyentes que dicen, Dios no me habla hace rato. Y el Señor está con el megáfono así, pero dice, no venís. A Jeremías, el Señor le habla, pero no le da la revelación ahí en la casa. Le dice, ve a casa del alfarero, que allí te voy a hablar. El que dice, yo no necesito congregarme, Dios en mi casa me habla. Tenga cuidado cuál es la voz que está escuchando. Porque alejado del redil, de la familia de Dios, vienen las confusiones. Dios dice, sí, te voy a hablar en tu casa, por supuesto, pero cuando yo te llamo a la casa del alfarero, vení, que ahí te voy a hablar. Tampoco Dios quiere creyentes cómodos, ¿no? Él agita la nidada muchas veces. En el monte, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte del Señor. Números 17:11. El libro de Números, capítulo 17, versículo 11. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Ahí está, e hizo Moisés. Primero Dios le recomienda, hacelo tal cual te lo mostré, y ahora está ya la ejecución. E hizo Moisés como le mandó Jehová, y repite y reafirma, ¿no? Así lo hizo. ¿Cómo hacemos? Uno escucha de todo en la vida, ¿no? Cada uno cree en Dios a su forma, cada uno interpreta la Biblia a su forma. No, ¿dónde dice eso? Esa es la forma de Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Si todos los caminos condujeran a Dios, lo que está haciendo el grupo Hamas está bien, lo que hacen los terroristas está bien, porque ellos en nombre de Dios matan. Si todos los caminos conducen a Dios, este mundo sería, ¿para qué vamos a ir al cielo? Ya sería un paraíso aquí. Pero vemos los resultados de los caminos que no conducen a Dios. Vemos los resultados. Éxodo 39, vamos a leer 3 versículos allí. Éxodo 39, versículo 32, y después leemos el 42 y 43, ahí en la NBI. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se los mandó a Moisés. Y ahora versículo 42 y 43. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se los había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y, al ver que la habían hecho tal y como el Señor se los había ordenado, los bendijo. Ahí está. Hay hoy en día, incluso en el Evangelio, se habla en contra del verticalismo, ¿no? La verticalidad, se habla de la horizontalidad en cuanto a autoridad, jerarquías y demás. Y es un error. La palabra de Dios y el reino de los cielos es verticalista. Porque el cielo manda sobre la tierra. Y la obra de Dios, y yo lo dije muchas veces, no es democrática. No es democrática. Pero tranquilos, tampoco es monárquica.
tampoco es monárquica, tampoco es que hay un líder que hace lo que se le antoja, aunque en algunos lugares pasa. Eso es otra historia, ¿no? La obra de Dios es teocrática. La democracia, me voy a parar, yo he conocido lugares democráticos, hablando de iglesias. Y le puedo asegurar que muchas veces en vez de un altar había que poner un cuadrilátero. Le voy a poner algunos ejemplos y usted me dice si sirve o no sirve la democracia en la iglesia. Yo democráticamente tendría que preguntarles ¿a qué hora les gustaría el culto? Y ahí se armó. Porque algunos van a ganar y el resto se va a enfurecer. O va a decir, no puedo a esa hora, no puedo ese día. Los fulanos aquellos tienen más importancia. Se armaría un revuelo. Entonces mejor orar, buscar la guía de Dios. Y por supuesto, de parte nuestra, buscar también en lo posible, dentro de la medida de lo posible, que puedan estar todos ustedes. Tampoco hacérselas difícil de guapo, nomás, que suban al monte y que se embromen. No. Porque también habla la Biblia del mayordomo que se quedó golpeando a los consiervos, pero cuando vino el Señor le dio el doble de latigazos a él, ¿no? Entonces también Dios nos ha entregado los diseños de hacer la obra del Señor, pero también nos exige hacerlo con amor, porque si hay algo que tenemos en claro, no somos dueños de sus vidas, Dios es dueño de su vida. Y Dios nos ha dado la mayordomía para apacentarlos a ustedes. El trabajo que tenían los eunucos, que era preparar a la novia para su encuentro con el rey. Preparar la iglesia para su encuentro con el rey. Ese es un ejemplo. Y hay muchos otros. ¿Les gusta la música con instrumentos eléctricos o acústicos? Ahí se armó otra. Y así puedo seguir con una larga lista. Dios no nos pregunta en muchas cosas qué nos gusta o no nos gusta. Dice, háganlo así. ¿Sí? Y nosotros nos vamos enamorando de la voluntad de Dios. Claro. Entonces hay formas, Dios le mostró a Moisés, pero ahora, ¿qué está diciendo? Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés tiene el trabajo, los pastores tenemos el trabajo de volcar los diseños al pueblo. Ahora usted no está trabajando en pos de nuestros caprichos, estamos todos trabajando en pos de la voluntad de Dios. Porque todos vamos a tener que dar cuenta delante del Señor de cómo hicimos la obra, cada uno, no solo los pastores, los creyentes también. Pero ¿qué pasó cuando Moisés primero tuvo que obedecer él, y el pueblo obedeció? Hubo una inspección, que ahora vamos a hablar de eso, pero al ver que la habían hecho tal y como el Señor se los había ordenado, los bendijo. ¿Quién los bendijo? Moisés bendijo al pueblo, porque Dios nos dio la autoridad de dar la bendición sacerdotal. ¿Sí? Pero cuando se inaugura el tabernáculo, Dios derrama su bendición. Hay todo un respaldo de Dios. Yo no quiero hacer nada y no quiero que usted pierda el tiempo haciendo cosas sin respaldo de Dios. Tenemos que ser objetivos. Nos podemos equivocar en detalles, sí, pero no nos apartemos de lo que Dios nos ha dado como diseño. Ser objetivos, una de las peores cosas que le puede pasar a un boxeador es dar golpes al aire, porque pierde fuerza, pierde energía y eso después le juega en contra. Cuando pasa el sexto round empieza a sentirse el cansancio físico, y si el boxeador tiró muchos golpes al aire, lo más probable es que después reciba algunos golpes muy certeros, ¿no? Entonces Pablo decía, yo no golpeo al aire, decía. Doy en el blanco. Que el Señor nos ayude a nosotros buscar el diseño de Dios, poder volcarlo al pueblo y que juntos podamos hacer la obra
y viene la inspección. Hay un problema, y esto también tiene que ver con un estudio que ya vamos a tener, que es de servicio, que es una de las partes que más cuesta a veces cuando viene la inspección, la supervisión, la redirección o la corrección. Y es la parte más tediosa que nos toca a nosotros. Cuando hay que inspeccionar, a ver cómo lo estás haciendo. No es de esta forma, no es de esta manera. A veces hay un reordenamiento en los servicios. Yo me acuerdo de una reunión de servicio que tuvimos aquí con el pastor Sergio Díaz. Él estaba sentado aquí adelante. Y él hablaba de lo que pasa en todas las iglesias, ¿no? Dice, claro, cuando yo te saco de un lugar y te pongo en otro, te enojás. Pero cuando me venís a decir, pastor, no puedo hacer más el servicio, yo me tengo que arreglar y tengo que salir a buscar quién lo puede hacer y tengo que ver cómo me arreglo, ya está, te desligaste. Entonces, ¿cómo es el tema? No aceptás el ordenamiento, la supervisión, pero yo tengo que aceptar cuando te sacás el lazo de encima. Entonces, es difícil hacer la obra del Señor, no es fácil. Todavía no estamos en cuerpos glorificados. Estamos en una naturaleza humana, por eso el Espíritu Santo habla a través de Pablo y dice, sopórtense unos a otros. Pues es cosa que hay que soportar, que ustedes, tengo que soportarle a ustedes y ustedes me tienen que soportar a mí. Es así. Pero el amor dice que cubre todo eso. El amor hace que no se corten los lazos, ¿sí? Pasa en las familias. Siempre hay, el chispazo en la familia va a estar, porque somos humanos. No es que usted viene a la iglesia, acá somos todos ángeles volando, no, somos humanos. Pero lo que el Señor nos dice es que no falte mi amor. El amor es el que cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados no es que esconde pecados, quiere decir que está por encima, que va a hacer que sigamos amándonos, ¿sí? Los que se han peleado con sus hermanos de chico, a las piñas, revolcados en la tierra, qué sé yo, pero después guay de que toquen a mi hermano, porque es mi hermano, ¿no? El amor no se cortaba por esas cosas. Entonces, es nuestra tarea también supervisar, redireccionar, corregir, pero ¿en pro de qué? En pro de que las cosas salgan bien. Cuando nosotros enseñamos en la obra, en la construcción, yo los vuelvo loco a los hermanos, levanten un clavito que se cayó, levanten un tornillo, ese alambre no me lo tiren, ese pedacito todavía sirve. Qué miserable el pastor. No, nadie me dijo jamás eso, ¿no? Espero que no lo hayan pensado. Pero yo le digo a los hermanos, hermanos queridos, en ese pedacito de alambre están todas nuestras ofrendas, las tuyas también. Y los que no van a la obra, pues sirven en otras áreas, o porque no pueden, pero aportaron su dinero. Nosotros somos administradores de esas cosas. Yo no puedo agarrar un disco de amolador y cortar 2 fierritos y tirarlo y poner uno nuevo. No es solo porque las cosas están caras y cuestan fortuna, sobre todo en estos tiempos, pero no es solo por eso. Aún si sobrara el dinero, Dios me escuche, esa sería una prueba también, porque cuando sobró y sobreabundó, Jesús, ¿qué dijo? Junten todo y que no se pierda nada. Entonces, ese es nuestro criterio. ¿Qué le digo a los hermanos cuando hacemos un trabajo? No me interesa que lo hagan rápido. Acá no hay una pauta de entrega, ¿sí? Me interesa que lo hagan bien. No me importa, a mí no me sirve que ustedes lo hagan. En vez de en 3 días lo hagan en 1, pero quedó mal, desperdiciamos material, hay que volver a hacer. Y sinceramente los hermanos son un amor, me soportan, ¿no? Nunca, pero yo también les hablo con amor, ¿no? Porque se enseña de esta forma. Y cuidamos las cosas. Tenemos cables aquí que tienen 25 años. Algunos los traje de Buenos Aires, un par de cables los traje de Buenos Aires y todavía están funcionando. Y yo sé de iglesias que los cables no duran ni 6 meses porque los pisan, los enroscan, tiran las fichas en el piso. Son cosas, a los hermanos de la limpieza los volvemos locos también con eso. Cuidado los cables, que no quede tirante una ficha. Pero si yo no tengo que estar renovando cables cada 6 meses, puedo comprar una lata de pintura. ¿Se entiende? Bueno, eso es algo que Dios nos ha encomendado y cada uno cuide con ese criterio.
Porque usted no está trabajando para el pastor, usted está sirviendo a Dios en un reino que es el suyo también. Porque recuerde la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál era el problema del hijo mayor? Que era fiel, que era trabajador, pero tenía mentalidad de siervo. Y cuando le reprocha a su padre, le dice, papá, yo estuve fiel todo el tiempo acá y no me diste ni un corderito para hacerme un asado y comer con mis amigos. El padre le cae la ficha y le dice, pero cabezón, no dice así la Biblia, pero si fuera argentino lo hubiera dicho así, seguro. Cabezón, sos mi hijo. Si todo esto es tuyo, el día que yo no esté, ¿para quién va a quedar? Podías haberlo sacado un animalito, obvio no te vas a comer todos los corderos, pero podrías haber sacado un animalito y lo comías y disfrutabas si tenía cabeza de jornalero. Dios nos libre de esa mentalidad. Voy porque el pastor me lo pidió. No tenga cabeza de jornalero, tenga mentalidad de hijo, de heredero. ¿Sí? Lo que hago, el que limpia las sillas, limpia la iglesia, está sirviendo a Dios, pero dice la Biblia que está sirviendo a los santos. Porque usted puede venir y sentarse y venir a un lugar digno, limpio, ¿no? Entonces servimos a Dios y servimos a nuestros hermanos. Pero a su vez me estoy bendiciendo a mí mismo, porque este reino, yo pertenezco a este reino, es mío también. Jesús le dice a los discípulos, ustedes estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, ahora yo les asigno un reino. Y fíjense ustedes, el diablo engañador le dice lo mismo a los siervos de él, pero no tienen ninguna buena herencia que les espere sino el infierno, la condenación eterna. Y claro, en eso es verdad. El mismo destino que le espera a él es el que le espera a sus servidores, ¿no? Qué diferencia que hay. Gracias al Señor por poder servirle a él. Si Moisés no hubiese respetado el diseño de Dios para la construcción, no solo del arca, sino de todo el tabernáculo de reunión, Dios no lo hubiera respaldado con su presencia. Moisés debía respetar, en primer lugar, pero también hacer respetar las directivas de Dios. Vamos a Éxodo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué lindo, qué lindo. Eso queremos, que el Señor nos respalde en todo lo que hacemos. Sentir la presencia de Dios. Trabajamos antes de nuestros encuentros, de nuestros cultos al Señor, pero venimos si hay un premio, está la presencia de Dios presente, adoramos al Señor, sentimos su presencia. No quiero venir a hacer algo por hacerlo, no quiero tocar por tocar nada más, no. Tiene que haber un fluir de la presencia del Señor y es un disfrute para nuestra alma y para nuestro ser. Porque Dios nos premia con su presencia, además de otras bendiciones que también Dios nos da, pero nos premia con su presencia. Y ese es el resultado que queremos. No importa el esfuerzo que lleve llegar hasta ahí. Moisés primero supervisa, ve que hicieron todo, tal cual él se los ordenó porque él había recibido el diseño en el monte. ¿Y qué hace? Los bendice. Pero sale por naturaleza cuando vemos hermanos, hermanas que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, que escuchan la palabra, que empiezan a ponerla por obra. Uno los bendice en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Y a los que están en desobediencia, Espíritu Santo, háblales para que entren en el cauce y no se pierdan las bendiciones de Dios. Y uno los bendice. Pero después viene el Señor y nos inspecciona a todos y hace una auditoría. Y dice, ok, todo está como yo quería, y derrama su presencia. Y a veces hasta nos quema los libros, porque Moisés dice que era tanta la gloria que no podía entrar en el tabernáculo porque la nube estaba sobre él y la gloria lo llenaba. Resulta que había desbordado la presencia del Señor, no estaba solo donde estaba el arca, sino que la presencia del Señor estaba llenando el santuario, estaba llenando el atrio. Era impresionante. Y lo que queremos es que el Señor tome y llene no solo nuestro espíritu, sino también nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Que todo nuestro ser esté bajo el gobierno del Espíritu Santo.
Que la nube de gloria descienda y todo nuestro ser sea envuelto. Y que la humanidad no tenga más lugar en nuestras vidas para hacer lo que quiere y hacernos la vida cuadrito. La naturaleza humana, la naturaleza de pecado. Moisés se queda fuera y podemos ver en este aspecto a Moisés como la naturaleza humana. Está la gloria de Dios, no puede tomar parte de nuestras vidas. Porque siempre decimos, Satanás, no tenés arte ni parte con mi vida, pero a veces tenemos que decirlo a nosotros mismos, ¿no? A nuestra humanidad, che. David le hablaba a su propio interior, a su alma. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Se predicaba a sí mismo, ¿no? Qué bueno que es eso. Moisés no podía entrar porque la gloria de Dios había llenado todo. Mi naturaleza humana se quedó, esa naturaleza que te quiere empujar al pecado, que te quiere empujar al error, que te quiere empujar al temor, a la duda, se queda fuera porque eres gobernado por la gloria de Dios. Y yo siempre digo esto, no hay una mente más libre que la mente gobernada por el Espíritu Santo. No hay un ser humano más libre que aquel que es esclavo de Cristo, porque dejamos de ser esclavos del pecado. Es la mayor libertad que podemos experimentar. Gloria al Señor. Los materiales con los cuales debía construirse el arca eran los siguientes. Repasamos, esto ya lo estudiamos, pero lo repasamos. Madera de acacia y oro puro. La especie de acacia utilizada era la acacia seyal. Hay más de 500 especies de madera de acacia en todo el mundo. En hebreo es shitá. S-H-I-T-A-H, acacia shitá. Y es una especie que crece en Egipto y en Israel. En Egipto y en Israel. Repasamos las características, es una madera ligera, liviana. Dios también es práctico. Esto es algo que tenemos que remarcar. Hay órdenes de Dios y diseños de Dios que tienen como fin la practicidad. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Las fiestas sagradas, ¿en qué época del año eran? Primavera y otoño. El Señor no es un verdugo que dice, los voy a mandar a peregrinar a Jerusalén en verano o en invierno, que se van a morir congelados a la noche. Dios diseña y determina las fechas de la fiesta en primavera. Empezaba en el mes de Aviv, mes de la primavera. Por eso la ciudad de Tel Aviv quiere decir colina de primavera, Tel Aviv. En la primavera terminaba esa serie de fiestas y empezaban la otra serie de otoño, que eran 4 fiestas. Práctico, Dios es práctico. ¿Y por qué le digo esto? Usted se imagina que el Señor le hubiera dicho, háganla de algarrobo. Pobre los lomos de los levitas, ¿no? El arca del pacto de algarrobo enchapada, bañada en oro. Y esto me trae algo a mi corazón. El Señor dice, no voy a poner en ustedes una carga más pesada de la que pueden soportar. Dios es bueno, Él no es verdugo. Las cargas que nos pone es ¿para qué? Para sacar fuerza. ¿Cómo desarrolla músculo una persona que va al gimnasio o que hace un trabajo pesado? Justamente haciendo fuerza, sudando. Transforma los lípidos en músculo. Y a veces el Señor en nuestra vida espiritual quiere transformar los lípidos en músculo, que tengamos más fuerza y permite cargas, permite pruebas, pero no más de lo que vos o lo que yo podemos soportar. Eso tené la tranquilidad. No te va a mandar a llevar un arca de algarrobo. Y la otra, en la practicidad, es que el Señor, todos los materiales que les ordenó para el tabernáculo, eran materiales que estaban al alcance. O lo habían traído de Egipto, cuando los egipcios le dieron todas esas riquezas con las cuales ellos salieron, o lo podían conseguir en el desierto. Eran materiales que estaban al alcance. Nunca Dios te va a pedir algo que esté fuera de tu alcance. La parte que nosotros podemos hacer y que Dios nos va a pedir son cosas que podemos hacer. Y lo que no podemos hacer, tranquilo, eso déjeselo al Señor. Eso lo hace Él.
Una madera ligera, pero a su vez era dura, era resistente a la pudrición, a la corrupción. Permite un pulimento extremo, o sea, se le puede dar una terminación magnífica. Nosotros somos pulidos por el Señor. Dice, Él pone un ejemplo en la palabra, dice que Él se sienta como alguien que empieza a agarrar los objetos de plata y empieza a pulirlos, a sacarle la escoria. Dice que así hace el Señor con su pueblo, así hace con nosotros, ¿no? Y hay cierta fricción cuando hay que pulir. No nos gusta, pero todo lo que el Señor hace, todos los diseños, todas las órdenes de Dios es para nuestro bien. Él sigue siendo Dios. Si toda la humanidad le diera la espalda y dice, no creemos más en Jesús, nos vamos todos de acá, nos declaramos en rebeldía. Pobrecito, dice el Señor, ¿no? Porque Él sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos. Cuando Él nos habla y nos dice con tanto amor, dice, yo necesito tu vida, muchas veces el Señor nos habla. No es porque si yo no estoy, bueno, el Señor perdió, ¿no? No, es porque me está dando y te está dando el privilegio de ocupar un lugar en sus planes. No le hago ningún favor a Dios. Yo siempre digo, no hago nada tocando un instrumento o cantando o lo que fuere. No estoy poniendo a Dios en deuda. Yo soy el que está en deuda con Él. Lo fabuloso, lo sobrenatural no es que yo haga algo para el Señor, es que Él me deje. Que Él me permita ejecutar de repente un instrumento, compartir la palabra o hacer lo que fuere. Que Él me permita hacerlo, eso es lo sobrenatural. Él podría haber usado ángeles. ¿Por qué quiere tu adoración y la mía? No tiene quien lo adore. Hermanos queridos, tiene trillones y trillones de ángeles que le adoran continuamente. Le están adorando, dice que constantemente están santo, santo, santo delante del trono. Y le puedo asegurar que ninguno de ellos desafina, como nosotros a veces desafinamos. ¿Y por qué quiere nuestra adoración? Y el Señor a veces dice, quiero escucharlos a ellos como cantan. Porque nosotros fuimos redimidos. Los ángeles no tienen esa experiencia. Fuimos redimidos, estábamos perdidos y Él nos rescató. Qué tremendo privilegio. El Señor nos pule, pero es para que brillemos más, ¿no? Para Él. La madera simboliza esa madera de acacia, la naturaleza humana de Jesucristo. Él estando en condición humana, Él podría haber pecado también, tuvo tentaciones, pero no se dejó corromper y aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Fue ligero, fue liviano, pero ¿para qué? Se dejó llevar por la voluntad del Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tenemos que ser resistentes al enemigo, resistentes a las tentaciones, pero dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Pero era la madera liviana, pero dura. Fue duro e inquebrantable ante el enemigo. Duro e inquebrantable ante el enemigo. La promesa o la profecía, ¿no?, que venida en el Antiguo Testamento, tú le herirás en el calcañar. Y eso habla de los clavos que el Señor recibió en sus pies. Pero Él te va a pisar la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Lo vemos representado, el cine es arte, no nos olvidemos de eso. En la película La Pasión de Cristo, cuando Jesús en la oración de Getsemaní, luego de esa tremenda presión, Él se levanta resuelto y hay una serpiente que viene y Él le aplasta la cabeza. Se acabó. Una madera liviana que se deja pulir, pero que es inquebrantable, que no se corrompe, resiste la pudrición y es dura. Nosotros tenemos que, en la presencia del Señor, ablandarnos. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que humillarnos, gloria al Señor cuando nos humillamos delante de su presencia. Pero usted sale de la presencia del Señor y a la serpiente aplástele la cabeza. Él nos dio autoridad, dijo Jesús, de hollar serpientes, escorpiones. ¿Qué son esos demonios?
Él nos ha dado autoridad contra las fuerzas del infierno. Nos dio a nosotros, a la iglesia. Pero hay creyentes que son blanditos con el diablo y duros con Dios. Al revés. El Señor nos ayude a ser como la madera de acacia, ¿no? Y simboliza también la naturaleza que debe tener el cristiano. No es solo figura de Cristo, es figura del cristiano. ¿Por qué? 1 Corintios 11:1, y con esto terminamos esta clase. Vamos a seguir el otro miércoles con la ayuda del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué fácil de entender, qué sencillo, ¿no? Ahí está. La naturaleza de Cristo, sí, pero también tiene que ser nuestra naturaleza. Nosotros todavía somos medio Pinocho, ¿no? Pero no por mentirosos, sino porque somos de madera, por ahí. Estamos en la parte de ser de acacia. Yo, por ejemplo, jugando al fútbol, soy una especie de algarrobo, sí. Quebracho, que es una madera bien dura. Todavía estamos en la naturaleza de madera, pero tenemos que imitar a Cristo. El Señor entiende, algunos agarran, ¿no?, versículos sueltos por ahí, lo que dijo el salmista: tú entiendes nuestra condición, tú sabes que somos polvo, así que porque soy humano, y bueno, los humanos somos débiles y se dejan llevar por el pecado. No es excusa, porque hay una cobertura que es la de Dios. Nosotros somos humanos, pero tenemos la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. El oro representa la pura, brillante, inalterable, gloriosa naturaleza divina, cubriendo a la naturaleza humana, no solo por fuera, en lo externo, en lo visible, sino también por dentro, porque era como una especie de cajón de madera de acacia, revestida de oro, pero por fuera y por dentro. No se veía la madera. Usted miraba y era todo dorado, brillante, era oro. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros, cuando el mundo nos ve, que vea a Cristo en nosotros, que vea la naturaleza divina. Amén. Gracias, hermana. Sí. ¿Cómo no? Sí. Me estás anticipando, me estás spoileando. No, bien, no, pero me gusta porque están captando el mensaje. Vamos a llegar a esa parte. Es verdad. Sí. Me acuerdo hace algunos años, se lo comenté a un profesor de seminario en Neuquén, y se quedó, un hermano muy bueno que partió con el Señor ya. Y dice: voy a tomar nota y lo voy a usar, dice, ¿no? Porque es un detalle muy lindo. Me alegra que te hayas dado cuenta de eso. Pero qué lindo eso, ¿no? Porque dice Pablo que todo lo del antiguo pacto es sombra de lo que ha de venir. Y fíjense que yo una vez lo dije en un estudio. No dice sombra de lo que iba a venir, como que ya está todo cumplido. Sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Hemos estudiado que las fiestas judías están representando proféticamente lo que se está por venir. No se terminó de cumplir todo todavía, pero fue el propiciatorio, sí, hay un nuevo propiciatorio. Y vamos a llegar ya a eso quizá a la próxima clase, y vamos a leer la cita bíblica, pero es una figura maravillosa cuando uno se queda meditando en eso, ¿no? Por eso dice: en tu ley meditaré de día y de noche, porque uno no solo lo lee, no se queda masticando eso. Es glorioso. Vamos a estar de pie. Y está bueno porque, como Jesús le dijo a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando uno empieza a tener entendimiento de la palabra, ahí está el Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento, ¿no? Quizá en un principio uno llega al camino del Señor y dice: no entiendo nada de lo que habló el pastor, pero el alma entiende, ¿no? El alma va captando, pero después el Señor empieza a iluminar nuestro entendimiento y empezamos a digerir y a entender las cosas de Dios.
Maravilloso, maravilloso. Oramos al Señor y le damos gracias. Señor, yo te agradezco con todo mi corazón por tu presencia. Junto con mis hermanos y hermanas, Señor, gracias por todas las riquezas que hay en tu palabra para edificar, fortalecer nuestras vidas y ayudarnos a servirte, a seguirte conforme a tu perfecta voluntad, para que seamos objetivos, para que podamos disfrutar de tu herencia, no solo en la eternidad, sino aquí en la tierra, Señor, las bendiciones que tú tienes para nosotros. Gracias por el entendimiento, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento en cuanto a la palabra, a cada uno de nosotros. Me gozo, Señor, como tú te gozaste en un momento y dijiste: te alabo, Padre, porque tú le escondiste estas cosas a los sabios de este mundo y se las revelaste a estos pequeños. Hay tantos sabios que no pueden encontrar, no pueden entender los mensajes que están en tu palabra. Y nosotros aquí, Señor, en nuestra sencillez, sin ser doctos, gente de gran instrucción quizá, pero cada uno de nosotros podemos entender lo que tu Espíritu nos revela. Sigue revelando a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esto ya no es privativo solo del sumo sacerdote, sino que para cada uno de tus hijos e hijas que escudriñan tu palabra, que se interesan, que buscan tu presencia, tú tienes revelación, Señor. Tú tienes bendiciones y tú tienes comunión con cada uno de tus hijos y tus hijas que te buscamos. Bendice y fortalece la comunión de este pueblo contigo, Señor. Que podamos pasar más tiempo en el monte recibiendo tus diseños para todo en nuestra vida. Señor, yo te reconozco en todos mis caminos. Reconozco mi insuficiencia sin ti, Señor, pero también reconozco que puedo ser más que vencedor contigo, y así cada uno de tus hijos. Los bendigo, Señor, en tu nombre, y a los que están mirando, escuchando, los bendecimos, que sean tocados, fortalecidos, sanados por tu Espíritu Santo que vivifica nuestros cuerpos mortales. Sean levantados en victoria. Los que están con brazos caídos, rodillas endebles, levántalos. Aquellos que creen que quizás su vida no tiene más sentido, puedan mirar al cielo, puedan encontrarse contigo. Tú eres el que da sentido a nuestra vida. Salva, Señor, a los que están perdidos. Quita toda incredulidad. Quita las dudas, los prejuicios, los temores, que con corazones sencillos puedan acercarse a tu presencia. Oramos y clamamos por salvación en las almas, el tesoro más grande, la riqueza más grande. Un alma vale más que todo el oro del mundo, y esto es una realidad, Señor. Salva a los que no te conocen, empezando por nuestros familiares, cada hogar, cada familia, y así, Señor, en la sociedad. Y pon tus palabras en nuestros labios para que podamos predicar, proclamar el Evangelio, y tengamos siempre una palabra para acercar a la gente a ti, Señor. No nos interesa simplemente ganar discusiones. Señor, tú conoces nuestros corazones. No nos interesa, Señor, elevar nuestro ego. Nos interesa que la gente te conozca a ti, Señor. Ese es nuestro corazón, esa es nuestra intención. Respáldanos con tu Espíritu Santo. Y bendice a tu iglesia en todas las áreas, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice sus hogares, sus economías. Bendice la salud, fortalece, abre fuentes de trabajo. Bendice a los que están estudiando, a los que tienen sus negocios. Señor, aún en tiempos difíciles, reciban la bendición de lo alto. Cuando se seca el arroyo, cuando los cuervos no vienen, igual tú tienes una provisión para tu pueblo, Señor. Lo hemos experimentado tantas veces. Y tú eres el mismo, Señor, ayer, hoy y por los siglos. Te damos la gloria, te damos la honra y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es exaltado, glorificado. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.